Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido con los hombros abiertos como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o de los dibujos si nuestra tela es estampada en una dirección. Comenzaremos por colocar el patrón de la espalda, con suficiente tela por todo su contorno para luego dejarlo como margen para las costuras. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a colocar la parte delantera haciéndola coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos también a las dos capas de tela. Recortaremos los patrones a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. La pieza de patrón delantera más larga la vamos a colocar justo debajo de la pieza delantera más corta que hemos cortado en la parte superior, haciendo coincidir el patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela, la tela doblada como la teníamos y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Y cuadramos la espalda más corta como estáis viendo, dejando margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y cortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Y en los restos de tela vamos a cuadrar el patrón de la manga. Para ello, con la tela doblada como la tenemos, con el derecho hacia adentro, vamos a volver a doblarla. De esta manera nos van a quedar 4 capas de tela. Y en la doblez vamos a colocar el centro del patrón de la manga. De esta manera nos van a salir 2 mangas exactamente iguales. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde. Y de los restos de tela también vamos a cortar unos cuantos bies que nos van a servir para las terminaciones del vestido. Cortaremos unos cuantos bies que básicamente son unos rectángulos o unas tiras de unos 3 centímetros aproximadamente que se cortan en la diagonal de la tela. Vamos a coger la máquina de coser y comenzamos. Vamos primero a unir las espaldas de manera independiente la corta y la larga. Vamos a unir con un pespunto de lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela con las piezas de tela con los derechos enfrentados. Como estáis viendo, este va a ser el centro de la espalda. Una vez que hemos cosido el centro, vamos a remallar con una costura en zigzag al borde de la tela. Con la espalda, la pieza larga, vamos a hacer exactamente lo mismo, una costura que unirá ambas espaldas con los derechos de las telas enfrentados y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez que las hemos unido con un pespunte lineal, vamos a rematar esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Coseremos ahora ambas piezas más largas. Con los derechos de las telas enfrentados colocamos el delantero y el trasero enfrentados como estáis viendo y haciéndolo coincidir por los hombros. Y cosemos los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Primero con un pespunte lineal y rematamos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Y los laterales o costados de la parte más larga, del delantero y trasero más largos, los vamos a unir también con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallaremos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora a unir por los hombros y los costados las piezas o partes más cortas del vestido. Las colocamos como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros y los costados.
Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela unimos ambas piezas por los hombros. También uniremos los costados o laterales, haciéndolos coincidir perfectamente y cosiendo un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Y remallar todas estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Nos probamos esta parte más corta como si de una blusa se tratase y vamos a hacerle el dobladillo a nuestro gusto. La medida la podemos poner como queramos. El dobladillo lo haremos doble, es decir, doblamos medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro y así lo vamos a hacer por todo el contorno. Si no os veis muy hábiles o con mucha práctica podéis planchar el dobladillo antes de meter la máquina de coser. De esta manera se nos va a quedar por todos los lados iguales. Colocamos la parte más larga del vestido como estáis viendo con el revés hacia el exterior y vamos a introducir sobre esta la parte más corta del vestido de la misma forma con el revés hacia el exterior. La vamos a hacer coincidir perfectamente por el cuello, la abertura de la espalda o la abertura trasera y las sisas. De esta manera nos va a quedar como estáis viendo en el vídeo. Nos ayudaremos de alfileres para que todas estas partes, tanto la abertura trasera, el cuello como las sisas, queden perfectamente acopladas entre la pieza más larga y la pieza más corta. Una vez que las tenemos perfectamente acopladas, vamos a pasar a coser a 1 centímetro del borde de la tela ambas piezas. Ya veis que tenemos los revés o el revés de la tela hacia el exterior de ambas y las estamos haciendo coincidir perfectamente tanto por la abertura de la espalda, la central, como por todo el escote delantero y trasero. Y vamos a ir cosiendo tal cual a 1 centímetro del borde de la tela desde el centro de la abertura de la espalda pasando por el escote trasero delantero y otra vez vuelta a trasero y la parte que nos queda de la abertura. De esta manera toda la parte de arriba del cuello va a quedar totalmente cerrada y terminada. Para poder volcar las piezas y que nos queden perfectas, no nos queden tirantes, tenemos que hacer unos pequeños cortes, tanto en lo que es la parte final de la abertura de la espalda como unos cortes perpendiculares a la línea de costura que hemos hecho para el cuello, por todo el contorno. Vamos ahora con las sisas y las mangas. Colocamos el vestido del derecho como estáis viendo, ya tiene que tener este aspecto. Vamos a colocar alfileres para sujetar la parte más larga a la corta y de esta manera no se nos va a mover al coser. Tenemos que hacer coincidir perfectamente ambas sisas o ambas mangas. Para coser las mangas por el lateral a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con el derecho de la tela hacia el interior. Y al terminar remallamos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Para unir las mangas al cuerpo vamos a hacer lo siguiente, colocamos el vestido como estáis viendo con el exterior de la tela hacia afuera y de la misma forma colocamos las mangas. Hacemos coincidir primero la costura de los costados del vestido con la costura del lateral de la manga y desde ahí hacia un lado y desde la misma costura hacia el otro vamos a ir colocando alfileres como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados para luego coser encima. Y de esta misma manera hacemos ambas mangas. Una vez que las tenemos unidas al cuerpo vamos a coserlas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Unimos las mangas tal cual las tenemos con los alfileres a la sisa o el hueco de la manga que vienen para ellas. Una vez terminado remallamos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Y para terminar
vamos a colocar unos bies que nos harán la terminación de toda la manga, del hueco de la manga que viene para el hombro. Los bies los vamos a colocar como estáis viendo, por todo el contorno del hombro o de ese hueco que hay para los hombros, con los derechos de ambos enfrentados, y los cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Colocamos el vestido con el revés hacia arriba y vamos a hacerle el dobladillo con el bies, volcando el bies hacia el interior o revés de la tela. De esta forma no se nos va a ver en la parte exterior. Primero doblaremos como 1 centímetro aproximadamente o medio centímetro y volvemos a doblar nuestro bies. Nos tiene que quedar por dentro. No se nos va a ver por la parte de fuera, aunque el pespunte sí que va a ir en el exterior. Vamos de esta manera a hacer todo el hueco del hombro de ambas mangas. Nos probamos el vestido y vamos a hacerle el dobladillo tanto al bajo de las mangas como al bajo del largo del vestido. Para ello ajustamos a nuestro gusto ambos largos y vamos a hacer un dobladillo como el que estáis viendo, doblando medio centímetro de tela hacia el interior o revés de la misma y volviendo a doblar este medio centímetro. Y vamos a hacerlo por todo el contorno, tanto de los brazos, de las mangas, como del contorno del vestido. Como ya os he comentado anteriormente, si no tenéis mucha práctica, no os preocupéis, podéis planchar el bajo de ambas partes sin problema y luego pasarle la máquina de coser. De esta manera creo que os va a resultar muchísimo más fácil que hacerlo directamente con las manos. En lugar de ojal vamos a hacer, para cerrar la abertura de la espalda o trasera, una especie de presilla a mano con hilo. Para ello vamos a enhebrar la aguja con hilo normal, lo vamos a poner doble y vamos a hacer lo que estáis viendo, utilizar el dedo como medida para hacer la abertura del botón. Y una vez tenemos una especie de anilla, vamos pasando varias vueltas por la misma hasta que obtengamos algo parecido a lo que estáis viendo. Y en el lado contrario le vamos a coser un botón. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa de accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de tutoriales y patrones gratis.